Hola a todos, les voy a leer un capítulo de El fantasma de las novelas. Este ensayo se llama El héroe que salió de un sombrero. A ver qué les parece. En el reino de la ficción, un detalle puede hacer la diferencia entre un héroe y un asesino. Tomemos el ejemplo de los sombreros. En la testa de Charles Chaplin, un discreto bombín es un objeto apacible, mientras que en los filmes de James Bond, si se ajusta con dificultades sobre el cráneo de un guardaespaldas, podemos asegurar que ese sombrero está dotado con una sierra eléctrica y que fue diseñado para decapitar estatuas y espías. Si le queda muy estrecho a un adolescente en un filme de Stanley Kubrick, estrecho será también el aprecio que ese sujeto le tenga a la vida de los otros. En cambio, sobre la frente de Robert Mitchum, un sombrero de alas anchas y extendidas como las de un ave negra, anuncia que su propietario es un depredador del camino, un tenaz acosador de los débiles, dispuesto a perseguir a sus pobres víctimas por todo el país de ser necesario a fin de mejor castigarlos. Uno diría que todos los sombreros de ala ancha anuncian a personajes tenebrosos e incapaces de sonreír, pero al ver ese sombrero también de alas grandes, copa corta y ceñida, ajustada con precisión quirúrgica, sobre la cabeza del infalible cazador de recompensas, que es Lee Van Cleef por unos dólares más, uno ve cómo cambia el efecto. Ese hombre de bigote luciferino, aficionado a las capas anchas y a los rifles delgados, no sabemos si es un sacerdote, un cirujano o un torturador. Es curioso, por cierto, que en las películas de Sergio Leone, los personajes que tienen roles administrativos, como telegrafistas o gerentes de un banco, suelen usar viseras tan cortas como su visión del mundo y su aprecio por la aventura. En los filmes de Sergio Leone, los sombreros de los personajes se encuentran ligados a los actores de un modo esencial. A veces representan con tanta precisión los rasgos más característicos del personaje que sería una pena que prescindieran de ellos. Para Sergio Leone, el alma de los personajes está en el sombrero. Hola amigos, los saluda Francisco Goñi desde Librerías Gandhi. El día de hoy estamos de manteles largos, me acompaña mi queridísimo y admirado Martín Solares. Querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez contigo. Hombre, gracias por hacerte tiempo en tu vorágine de agenda que siempre traes. Muchas gracias. Para venir a conversar sobre El fantasma de las novelas, tu libro más reciente publicado por Era, una suerte de complemento o de biombo con cómo se dibuja una novela. Exactamente. ¿No? Yo sé que te ha intrigado qué hay detrás de las estructuras, cómo se arman los ritmos, las novelas, los personajes, pero cuéntame cómo llegaste a este complemento. Veo que traes una serie de temas muy específicos, ya iremos hablando en algunos casos de ellos. Cuéntame un poquito del armado de este libro. Bueno, pues mira, Pancho, de entrada, muchas gracias por la invitación a ti y a las librerías Gandhi, que son como mi segunda casa. Te cuento que este libro de ensayos, como tú bien dijiste, es una continuación y que espero que una profundización a propósito de los temas que yo abordé en cómo dibujar una novela, que es un libro que por fortuna ha sido traducido al inglés, al francés y posiblemente pronto al polaco. Bueno, ha tenido muchos lectores y yo creo que eso se debe a que traté de compartir de la manera más sincera y más transparente posible algunas preguntas que nos han acompañado a todos los escritores de ficciones en cuanto empezamos a escribir. Siempre, cuando estamos escribiendo una novela, llega un momento en que nos preguntamos, ¿existe un tiempo verbal mejor que otros para contar una novela? ¿Tengo que contarlo todo en pasado o en presente? En presente. ¿Sí? Todo de un solo trazo en presente, todo de un solo trazo en pasado, o puedo ir mezclando con otros tiempos verbales. ¿Y qué impactos tiene esto en la historia? ¿Qué produce? Efectivamente, porque cada vez que usamos un tiempo verbal, es como si añadiéramos una rama a un árbol, ¿no? Si tú revisas, por ejemplo, Pedro Páramo, cada uno de los personajes vive en un tiempo verbal diferente, en mi opinión. No es lo mismo el padre Rentería, que es un reprimido de primera, que todo el tiempo quiere, él desearía que se muriese Pedro Páramo, desearía que lo peor del mundo le pasara a Miguel Páramo, pero nunca se atreve a llevar a cabo sus deseos más oscuros. Y en cambio, Fulgor Sedano es alguien muy primitivo que habla en un pretérito perfecto, es ya estuvo patrón, ¿no? Sí. Esa es su frase más compleja intelectualmente hablando. O sea, el tiempo verbal sí, refleja también formas de pensar. El alma de los personajes. La personalidad. Postura ante la vida. Sí, efectivamente, lo acabas de decir como buen poeta que eres. Un personaje de una novela, o los personajes de una novela,
Si está bien hecha, yo creo que prefieren vivir en un tiempo verbal. Y lo importante para el novelista es que no se repitan mucho esos tiempos, que cada uno vive en un tiempo diferente, en la medida de lo posible, claro. Me gustó muchísimo, te decía antes de grabar, el tono. El Gracias. tono del libro, porque haces una suerte de pequeños microrelatos que terminan en una reflexión con algunos dibujitos y después ya te metes de lleno a ensayos un poquito de más aliento. ¿Cómo llegar a este tono ameno, hasta con cierto sarcasmo, cierto humor negro, y no perder la profundidad? Porque al final el libro habla de las estructuras que se pueden ocupar para contar historias. Sí. Perdón. Bueno, pues eso, ¿sabes qué? Es una observación muy brillante. No me había fijado, no esperaba menos de ti, pero no me había fijado que tienes razón. La gran mayoría de estos ensayos empiezan o incluyen una anécdota al principio o en el centro, o hay otros que son solamente una anécdota, como el cuento final y el cuento con el que empieza. Me gusta empezar y terminar con cuentos, estos libros de ensayos. Elegí esas anécdotas porque me pareció que eran tan luminosas que no había necesidad de añadir mucho más. Y para alguien que está tratando de aprender a escribir ensayos, como es mi caso, bueno, pues es lo mejor, que siga yo en mi terreno, que es la ficción, y que solamente recurra al ensayo cuando necesite yo un bote salvavidas. Yo creo que el ensayo es de alguna manera una especie de bote salvavidas, y que cada uno de estos ensayitos se puede ver como eso, como una especie de lugar en el que uno se va a refugiar cuando cayó en un mar muy profundo, muy agitado, muy oscuro, y en el que no se ve la luz. Lo que yo hago en estos ensayos es tratar de compartir, te digo, esas dudas nocturnas que nos quitan el sueño a los escritores. Por ejemplo, ¿cómo empiezo mi novela? Sí. ¿Cómo la titulo? ¿Tendrá razón el editor que me pide que quite un capítulo? ¿O estará equivocado? ¿Tendrá razón mi mamá cuando dice que ya no le muevo una coma? ¿O no sabe nada de esto? ¿No? Y bueno, yo trato de resolver ese tipo de preguntas que, te digo, son universales y parecen ser imperecederas. Parecen ser preguntas que aquejan a todos los escritores a medida que estamos escribiendo novelas de largo aliento. Y también de cuentos, todos los tiempos. De todos los tiempos. Me tomé la libertad de creer que el texto, el fantasma de la estructura, es tal vez el ombligo del libro. ¿Por qué? Porque vas desglosando tipologías de estructuras de novelas, que además, retomando el tema del humor y el sarcasmo, pues empiezas con el número 1, el legendario cachalote blanco, aludiendo a Moby Dick, por supuesto, pero vienen estructuras que son en caída, acompañados de dibujos, hasta novelas que tienen forma de fruta. Sí, claro. Entonces, y en cada tipo de estructura pones ejemplos y hablas de grandísimos autores, escritores de la literatura universal. ¿Cómo has llegado a estas conclusiones? Eres un maravilloso lector y traductor también, pero sé que tienes un bagaje impresionante, pero ¿cómo lee Martín Solares para detectar estas estructuras? Cuando estás en modalidad lector, dices, esta es caída, este es cachalote, este es... ¿O cómo vas asociando estas estructuras para haber llegado a estas conclusiones y grupos de tipos? Mira, otra vez es una pregunta tan buena que no sé si voy a ser capaz de generar una respuesta a la altura de tu pregunta, pero mira, efectivamente, a medida que cada vez que empezamos a leer un cuento muy bien escrito o una novela muy bien urdida, es inevitable que la misma prosa de ficción poco a poco genere la sensación de un espacio, y que vayamos, si está bien construido, hasta el tiempo funcione de otra manera dentro de ese espacio. Bien elegido, ¿no? Sí, exactamente. Y parafraseando, bueno, si se da la sensación de ese espacio, y cuando menos te das cuenta, adviertes que estás habitando una casa que fue diseñada por el narrador, una casa en la cual tú estás en la entrada y que ya no puedes más que seguir avanzando, porque si no, no vas a conocer el final de la historia. Vas a sentir con mucha claridad que hay habitaciones a lo largo de un pasillo,
de repente desembocas en un lugar muy grande y muy amplio en el cual va a ocurrir el clímax y que después de eso hay una puerta para salir, ¿no? Entonces esa sensación te la provocan todas las novelas, pero los arquitectos que diseñan ese tipo de casas han construido casas con diseños y con rumbos muy diferentes de acuerdo a las necesidades de la trama. Hay casas con 2 clímax, con pocas habitaciones laterales, o de repente con muchísimas habitaciones laterales, como la vida de instrucciones de uso, que son, ¿qué te puedo decir? 60 habitaciones laterales y ninguna sala climática, ¿no? Todas tienen su propio clímax. Ahí te pregunto algo como lector. Sí. ¿Por qué consideras que hay novelas que tal vez por consenso se leen así? Sí. Y en esa línea recta que dices, está la historia central de la novela, no me distrae como lector, avanzo y se lee de un tirón. Bueno, se suele decir, esa novela se lee de un tirón. ¿Y por qué hay novelas que suponen un reto mayor? Claro. Tiene que ver la estructura, fue pensado, refleja la mente de su creador. Por supuesto, y las intenciones oscuras. Por ejemplo, Dostoyevsky es un bárbaro que te mete en una habitación en la que hay 5 osos rusos, todos con muchas ganas de pelear. Cuando tú entras a leer Los Hermanos Karamazov, estás delante de los 5 hermanos, que son todos pésimas, de los hermanos, que son todos pésimas personas, salvo uno, que es un santo. Y en cambio, con el jugador, otra vez estás delante de una ruleta de un casino. Muchos novelistas suelen provocar ese tipo de efectos. A mí siempre me han llamado la atención que son distintas sensaciones. No es lo mismo contar una novela de aventuras que contar una novela hecha de cuentos perfectos, como lo hacía, por ejemplo, nuestro amigo Álvaro Uribe, ¿no? Que paz descanse, que tiene varias novelas que consisten en una serie de cuentos perfectos todos, ¿no? O nuestro muy admirado César Aira, que escribe novelas que parece que le creció no un segundo, sino un 5.º piso a la casa en el ángulo más insospechado. Y cuando ya estamos fascinados con ese 5.º piso, regresamos a la planta baja y acaba la novela, ¿no? Eso hace César Aira. Bueno, pues cada novela tiene la misión de buscar su propia peculiaridad, porque si la historia que estaba proponiéndose es realmente personal, tiene que encontrar una manera singular de construir una estructura adecuada para que vivan ahí los personajes. Eso permite que los personajes sientan con vida. Si no haces esto, tu novela va a parecer plana como un hot cake, que perdón por los lectores de Dan Brown, pero a mí eso me parecen el Código Da Vinci y sus 3 secuelas, precuelas y antecuelas. Creo que son demasiado planas. Tú lees en cambio una novela de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, bueno, ¿qué te puedo decir? De Walter Mosley, sales de Rubén Fonseca, sales rasguñado, con cicatrices muy gratas que te dio la historia, porque tuviste la sensación de haberte convertido en un auténtico policía. En cambio, hay novelas, ya no voy a denostar a nadie, pero que tú te hablan de un viaje al Louvre y no sientes que haya sido ni siquiera el Museo de Arte Moderno de México, ¿no? Entonces, la profundidad es un reto para los novelistas. Vaya que sí, y en ese tenor, pues, me imagino que has estudiado demasiadas estructuras de los clásicos, sobre todo, ¿y crees que tiene un efecto en los lectores? Es decir, no es lo mismo leer a Marcel Proust, sí, claro, y su titánica colección de En busca del tiempo perdido, a una novela tal vez de Joseph Roth, que claro, la lees así y no pierden profundidad. Claro. También me imagino que son proyectos personales, ¿no? Sí, filosóficos, mentales, intelectuales. Sí, bien dicho. Mira, hay cosas que solo se pueden decir en un soneto, o que se dicen mejor, o parecen decirse mejor en un soneto, o en un haiku, y que de ninguna manera nos ofrecen el material suficiente para desarrollarse en una novela de 800 páginas. Bueno, yo sí creo que hay que buscar la forma de acuerdo al tema que tú quieres contar, o la arquitectura de la casa de acuerdo a los habitantes que va a tener esa casa, a los futuros habitantes. Qué interesante figura estás planteando. Hoy, ¿cuál sería el principal reto para los jóvenes novelistas o un novelista en ciernes? Porque ya lo pusiste aquí, ¿no? Sí. Hay tantísimas estructuras, se ha probado líneas rectas, líneas curvas, paralelas, en forma de fruta. Habiendo un lenguaje tan cinematográfico, tan visual,
que ha permeado en nuestro imaginario. Así es, y en la forma de escribir novelas también. En la forma de escribir también. ¿Cuál es el reto del novelista hoy en cuanto a estructura? Bueno, de entrada yo creo que uno tiene que preguntarse, ¿podría pasar mi vida sin escribir? Como decía Rilke, y si la respuesta es sí, no te preocupes por seguir escribiendo. Si en cambio hay pesadillas que tú tienes con frecuencia, asuntos que no se te van de la imaginación ni de la mente, no se te van a ir nunca hasta que no te sientes a escribirlo. Intenta primero con un cuento. Si el cuento no es suficiente, bueno, una noveleta. Si la novela corta o noveleta no es suficiente, intenta ya una novela más amplia. Y creo yo que la obligación la vas a ir descubriendo a medida que intentes colmar esa obsesión que tienes y de la cual solamente la literatura te va a proveer de los medios para deshacerte de ella. Uno tiene la obligación, son distintas obligaciones, pero la gran obligación es encontrar la manera de alejarse de todo lo que ya existe que a ti no te va a funcionar, heredar solamente lo que es necesario y lo que es pertinente para que tu proyecto crezca y encontrar qué puedes hacer tú de singular o de peculiar al momento de escribir ese proyecto. Es decir, tienes que buscar una brizna de peculiaridad. No voy a decir que nos pongamos como desesperados a buscar la originalidad, pero sí tienes que construir un traje que solamente te quede a ti. Si el traje está bien hecho, le va a quedar a todo el mundo. Y si para eso tienes que inventar un árbol con más ramas de las imaginables, una casa construida en ángulos que parecen inverosímiles, o una nave que viaja en el tiempo y el espacio en un parpadeo, bueno, el escritor de ficciones tiene que estar preparado para hacer todo eso. Lo que te quiero decir es que hay pocas maneras, fíjate, desde que empezamos a contarnos historias frente a las fogatas o frente a las chimeneas, a veces para combatir el frío o el miedo de la noche, o a una tormenta o a una inundación posible, se han inventado relativamente pocas maneras de contar historias largas. Yo he contado 5 y 2 regularcitas que no funcionan. Bueno, mi siguiente libro va a tratar de eso, de esas 5 estrategias. Y yo estoy convencido que si bien son 5 modelos o 5 maneras de contar historias largas, cada quien le añade una brizna de personalidad propia y con eso consigue dar esa originalidad de la que estamos hablando. Como escritor... Esa es la obligación de los escritores. Ahora te pregunto desde el ángulo del escritor. Sí. Tú traes, como dices, una obsesión, una historia, un personaje, algo en la cabeza que te está dando vueltas y vueltas. ¿Se sabe cuando encontraste la estructura pertinente? Sí, ¿cómo no? Claro que sí. Mira, es un momento en el que se parece mucho al impacto que te provoca salir en la noche y descubrir que hay varias estrellas alineadas o varios planetas alineados. Sientes que todo es perfecto y que hay un orden increíble que no era visible antes, porque cuando encuentras el tono adecuado y la forma adecuada, el ritmo, el espacio, la voz, el tono del personaje, todo se te da por añadidura, ¿sí? Y sientes que los personajes están vivos y que te están arrastrando, y sientes que tú estás disfrutando la vida que ellos viven, y sientes que estás percibiendo las cosas que ellos perciben, ¿no? Y en ese momento tú te conviertes en novelista, y cuando sales de tu casa, cuando te levantas de tu escritorio, sales con ojos de novelista a percibir la vida y en busca de todo aquello que te sirva para nutrir más la novela al día siguiente, cuando te sientes otra vez a escribir. Qué interesante, querido Martín. Nos dejas con muchas respuestas, pero también con muchas preguntas. Me imagino que todo el público querrá saber más. Agradezco mucho tu tiempo. Al contrario, para venir a conversar. Y ya escucharon, amigos, El fantasma de las novelas y otros métodos instantáneos de análisis literario por Martín Solares, publicado en Era, un conjunto de textos para reflexionar este fin de semana súper interesantes. Hasta pronto.